De ahí me voy al Banco Interandino, banco mucho más pequeño que Interbank. La verdad que fue una experiencia también súper interesante por la calidad de las personas que trabajaban ahí. Y segundo, tenían objetivos claros, una mística. Éramos un banco muy pequeño, pero que trabajábamos con clientes muy grandes. Yo tenía amigos en el Banco Continental, pero cuando fuimos no nos querían dar información a nosotros. No querían ser comprados por nosotros. Querían ser comprados, pero por el Santander, por los bancos de afuera, ¿no? El tema de la banca ha cambiado fundamentalmente, ¿no? Hoy en día está más llevado a lo que es la parte digital. Los bancos hoy día están recortando sus oficinas. Doctora Phillips me dijo, ¿no? Tú vienes de la banca. Dijo, para manejar una clínica tienes que tener generosidad y humanidad. Hoy en día, por ejemplo, no puedo hablar por el tal de las entidades financieras, pero la Caja Huancayo creo que tiene nivel de gobierno corporativo de nivel de clase mundial. Este podcast llega gracias a El Gauchito Artesanal. Hola genuinos, bienvenidos a otro episodio de Vendedor Genuino Podcast. Los saluda su amigo Jordano Hernández y en esta oportunidad te traigo un episodio para los del mercado financiero. Este episodio va a ser comandado por Eduardo Morales, el cual ha participado de compras de bancos, de compra del Interbank, estuvo coqueteando para comprar el banco BBVA. Actualmente se desempeña como director de la Caja Huancayo y nos trae toda su experiencia para poder compartir y tú, del mundo financiero, puedas escalar también. Sin más que decir, te dejo con esta encantadora entrevista. Bienvenido Eduardo, muchas gracias acá por visitar a la familia de Vendedor Genuino, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Jordano. Vamos a comenzar, Eduardo, para que nos cuentes por favor cómo fue tus inicios en el mundo corporativo. Bueno, la verdad que fue algo muy interesante. Bueno, yo estudié mi maestría en ESAN en el año 79-80 y entré a trabajar a Interbank en el 15 de abril del 80. Me acuerdo mucho porque quien me llevó a trabajar ahí fue uno que había sido mi profesor, que era Nick Weissman. ¿Ya? Y congregó una serie de personas con maestría en el banco y empezamos a desarrollar una serie de cosas que para la época eran novedosas, ¿no? Sin embargo, el banco pues está empezando a salir, a resurgir. Recién salíamos del gobierno militar, claro. Fue la elección del presidente Belaúnde. Me acuerdo todavía, mi primer trabajo fue en el área de sucursales del banco y mi primer viaje fue ir a Paita. ¿Ya? Me recuerdo mucho porque Paita para mí significó como un hito porque tuvimos la oportunidad de estar ahí visitando a un cliente y vimos un hermoso atardecer y aprendimos mucho de cómo se hacía digamos, toda la parte de conservas, harina de pescado, todo. Nos los dio un señor Benito Rossi, que era primo del gran empresario peruano Luis Banquero Rossi. Entonces él murió en situaciones complicadas por el año 70, 72 creo, y nos llenó de información y fue un aprendizaje súper interesante porque eran tips, como se dice, de cosas que él estaba haciendo, digamos, o que lo había visto hacer a Banquero y que la verdad que nos hemos pasado como cerca de 6 horas escuchándolo y hablando claro. y entendiendo mucho, ¿no? Se hizo y se financió, me acuerdo el nombre de la empresa, Agropesca. Todo el negocio. Todo el negocio, muy, muy interesante, como te digo, la forma como este señor Rossi nos explicó, claro, lo didáctico que fue, y digamos, para mí era
el inicio, ¿no? Empezar con un buen profesor. Con un buen profesor. Entonces, sí. Eso, y la verdad que empezamos, sale el presidente Belaunde, ¿no? Hay algunos cambios en el banco, y luego ahí, digamos, me tocó irme a Uruguay. Ajá. En realidad yo postulé para ir a Argentina y Alide nos ofreció una beca y salió la beca en Uruguay. Estuve 45 días en Uruguay. Impresionante el aprendizaje que tuve. Fue la primera vez que vi una mesa de dinero de todas las monedas. Había en esa época marcos alemanes, yuanes, había liras, el chelín austriaco, y la forma como operaba el Banco de la República Oriental del Uruguay era impresionante. Pero país pequeño, claro, ¿no? Que tú dirías financieramente está muy avanzado. Claro. Creo que hasta ahora sigue siendo muy avanzado. ¿Y cómo es una mesa de dinero? En realidad es una conjunción donde hay oferta y demanda de monedas. Ajá. O también para depósitos, pero normalmente es para monedas. Ya. Claro, ahora con la unificación de Europa, ya el euro ha sustituido a una serie de monedas. Sí. Entonces, pero antes había pues cada país tenía su moneda. Hoy día hay una moneda para 25 o 26 países, pero lo interesante es que las transacciones que hacían ellos era de buen y muy diversificada. Yenes, liras, me acuerdo mucho, marcos alemanes, libras, esterlinas, y cada uno con su equivalencia en la otra. En la otra. Entonces había que... Y la habilidad del cambista de poder conseguir los mejores tipos de cambio para el cliente o para el banco, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, me impresionó mucho de Uruguay. Luego, un país que en esa época tenía 2 millones de personas y hoy día creo que tiene 4. 4 tiene. Uh-huh. 4 y medio, como mucho, pero tiene 18 o 19 millones de cabezas de ganado. Entonces, ellos exportan mucho carne, y es una carne de primera. Ellos competían con Argentina, obviamente Argentina en otra escala, ¿no? Sí, claro. Y luego ahora un tercer país que ha entrado a tallar es Paraguay. Paraguay ha empezado con una ganadería y que le está permitiendo conseguir divisas a través de una carne que también es de muy buena calidad. Bueno, está Brasil, que siempre ha tenido, sí, ¿no? Pero estos países, y para regresar al tema, Uruguay me pareció un sitio encantador. Uh-huh. Estuve en Montevideo, tuve la oportunidad de ir todos los fines de semana con los grupos de capacitación que tenía este banco y aprendí mucho. La verdad que de las experiencias de mi vida, uh-huh, y siempre lo pongo en mi currículum, aunque muchas veces me dicen, no, ya lo de muy atrás ya no lo pongas, ¿no? Pero yo creo que eso para mí fue una experiencia que me marcó. Uh-huh. Y segundo, me motivó mucho, me motivó a aprender más, porque yo estaba viendo las operaciones de crédito y el mundo internacional
era algo que en esa época no se veía así nomás, ¿no? Entonces, esta experiencia fue una experiencia muy interesante para mí. Entonces, ahí regresé y he estado en Interbank muchos años, y Interbank ha tenido dos etapas. Una etapa que era un banco del Estado, ¿no? Y la otra parte es cuando ya lo privatizan en el año 94. Yo tuve la oportunidad de estar en el banco hasta el año 93, donde de ahí me voy al Banco Interandino, y en el banco, un banco mucho más pequeño que Interbank, pero donde la verdad que fue una experiencia también súper interesante por la calidad de las personas, de las personas que trabajaban ahí, y segundo, porque tenían objetivos claros, tenían una mística. Éramos un banco muy pequeño, pero que trabajábamos con clientes muy grandes. Eso también fue interesante. Entonces, ahí tuve la suerte de conocer a Carlos Rodríguez Pastor Mendoza, que es el papá de Carlos ahora. Él me dice que si me interesaría participar en el equipo para la compra de Interbank. Claro. Yo le dije que sí. Y la verdad que estuve ahí. Él en agosto del 94 compra el banco y me dice para yo regresar a Interbank. Entonces, como tú comprenderás, claro, para mí fue algo que no lo esperaba. Claro. Pero fue interesante porque me permitió ver el banco estatal y el banco privado, ¿no? La verdad que se hizo un trabajo espectacular en el Interbank. Empezamos a hacer, lamentablemente, don Carlos fallece en el año 95 de una edad de 61 años, que es jovencísimo, y una persona que realmente hay gente que te marca en la vida, ¿no? Por ejemplo, en el banco antiguo yo tengo varias personas. Está don Óscar Espinosa, está Conrado Chiri, Julio Guerra. Claro. Todos ellos fueron mis jefes, y siempre mi padre me decía que el éxito de uno también es en tener buenos jefes, porque eso te permite aprender. Si tú tienes un mal jefe, no vas a aprender nada. Entonces, don Carlos creo que fue un ejemplo no solamente para mí, sino para todos los que trabajamos en esa época en Interbank. Era un tipo muy profesional, tipo con una perspectiva de largo plazo. Siempre tú dices, hay que mirar el largo plazo, pero claro, la verdad que él creo que era algo así como miraba en grande, pensaba en grande. Tenemos la anécdota, y no sé si eso fue uno de los problemas que tuvo él. Ya habíamos comprado Interbank, habíamos ya más o menos estabilizado el banco, y el año 95 nos llama don Carlos y nos dice: ahora queremos comprar el Continental, que también era lo que es ahora el BBV. Claro. Entonces, y a todo el mundo le pareció una locura, pero a nosotros nos pareció genial. Claro, un paso estratégico más. Es que era el paso estratégico para seguir compitiendo con el BCP. Claro. ¿No? Si eso hubiera pasado, no sé, pues otra podría ser la historia del tema. Claro. Y bueno, X razones,
al final una norma que sacaron de última hora que no se pudo hacer. ¿Por el monopolio? No tanto, fue una norma para que digamos, Interbank, como ya tenía, digamos, y el Continental estaba vendiendo el 90%, ellos habían ofrecido que el Estado se quedaba con 10%. Si nosotros comprábamos los dos bancos, teníamos que fusionarlos. Uh-huh. Entonces, el Estado se iba a quedar con una parte. Con menos de 90%. Con menos de 10%. Claro. Y eso no estaba contemplado. Entonces, creo yo que lo hicieron y quizá no es el momento de buscar, pero sí don Carlos tenía la cifra y nos las enseñó antes de ir y hubiéramos ganado. Así, o sea, me está diciendo que tú has participado de las dos mesas directivas para poder comprar bancos. Claro. Y después he participado de primero para la compra de Interbank, después para la compra del Continental, después cuando hubo problemas para el Banco Latino. Yeah. O sea, esa parte y como tú dices, no sabes cómo me ayudó. Claro. Y la verdad que fue algo sin querer, porque mira, yo de ahí salgo de Interbank y me voy a Banbif. ¿Cuántos años tenías ahí? Cuando salgo de Interbank tenía 42 años. Pero ya habías participado de la mesa directiva para comprar el banco, sí. Y ya estabas con un peso, sí, peso fuerte, ya, ¿verdad? Sí, en el mercado. Claro, no, ya había visto por lo menos 3 o 4 compras de bancos, entonces, porque sí, la verdad, eso te ayuda mucho. Claro, te ayuda mucho, ¿no? Porque te permite ver lo que decía don Carlos, ¿no? El futuro. O sea, hay que mirar. Y por ejemplo, él tenía clarísimo que el primer paso era Interbank y el segundo paso era el Banco Continental. Bueno, ahí puedo contar 20 anécdotas. Yo tenía amigos en el Banco Continental, así, pero cuando fuimos no nos querían dar información a nosotros, querían... O sea, ¿no querían ser comprados? ¿O qué? No querían ser comprados por nosotros. Querían ser comprados, pero por el Santander, por el BBV, por los bancos de afuera, ¿no? Claro. Pero no por nosotros, porque, claro, obviamente en una fusión, si nosotros ya tenemos nuestra plana directiva, claro, para ellos significaba... Sí. Pero la verdad que fue una experiencia simpática. No se pudo concretar, a pesar de que, como te digo, don Carlos nos enseñó la cifra y lo que ofrecieron, él hubiera podido ofrecer más. Estaba tentador, o sea, iban a decirte que sí. No hubieran podido decir que no. Claro, estaba complejo. Pero estas limitaciones, y te digo, ¿no? Porque de ahí me fui del Interbank, me fui al Banbif. Ajá. El Banbif, otra experiencia muy bonita también. ¿Qué posición ocupaste en el Banbif? En gerente de negocios. Uh-huh. Y en Interbank, ahí sí, en la segunda parte hice de todo un poco. Estuve como gerente de banca corporativa, después estuve como de la regenería de negocios, después estuve en la regenería de MIPES, después vi toda la red del Interbank, que eran como 100 y tantas oficinas. Y la vida te da, pero en un momento me hicieron una oferta que era mucho más tentadora y fui a Banbif y estuve ahí, y ahí otra persona que también, don Carlos Sanz, que fue la entrevista más larga que tuve en mi vida. ¿Una entrevista de trabajo? Empezó a
5 para las 4 de la tarde y acabó 10 para las 7 de la noche. Que sí, casi 3 horas de entrevista. Wow. Entonces, pero fue algo que ni él ni yo lo sentimos, ¿no? O sea, fue algo así como esta conversación contigo, ¿verdad? ¿No? O sea, algo ameno, fluido, que preguntaba y esto y acá y allá, que era mi manera de pensar, de A, B, C, cosas. Fue muy interesante. Ahí estuve año y medio y después me fui al Banco Financiero. Ahí sí fui ya como gerente general. Y en el Banco Financiero, eso a veces lo digo, fue mi segundo máster, ¿no? ¿Ya? Porque el banco era un banco pequeño, Claro. era algo que inclusive en algún momento tuvimos algunos amacones. Ahí el dueño era el Banco Pichincha de Ecuador, Claro. que allá en Ecuador es como BCP. Acá, Así de fuerte. así de fuerte. Y es un banco que en la época de la crisis que hubo, puso plata y inyectó dinero y sin pensarlo, o sea, así, confiaban al 100%. y con convicción de que las cosas se estaban haciendo más o menos bien. Entonces, ahí buscamos comprar el NBK que sale a la venta y esa es otra de las compras y la concluimos. Hicimos la compra. Si el NBK era 1.5, nosotros éramos 1. O sea, ellos eran 50% más grandes que nosotros. Y compramos el banco. Y crecieron. Y nos ayudó muchísimo porque eso estabilizó. El mercado estaba muy golpeado en esa época, ¿no? Y luego la situación de ahí del banco empezó pues para arriba. Yo me acuerdo, hay dos cosas interesantes. Uno, un producto que sacamos que era la beca del financiero. La beca. Ya del financiero que financiaba la educación de tus hijos. ¿Ya? Tengo anécdotas. Una señora le dice, ya se ganó la beca. Ya, bueno, tenemos que tomarnos la foto. No, me dijo. No, yo no puedo tomarle la foto. Mi esposo me dijo que no ponga plata en ese banco. Así me dijo la señora. Pero sin embargo, yo no le he hecho caso. Ahora se va a enterar. Digo, pero señora, se va a tener un premiazo. Entonces, no quiero. Hasta que la convencimos y lo trajimos al señor, ¿no? Claro. Nos reímos ahí, claro. Hacíamos bromas y todo. Pero fue una anécdota porque ese producto fue muy interesante, un poco caro, pero debimos modularlo. Hay mucha carencia de no sé si la palabra de buena educación en general. Ajá. Entonces era contribuir con un granito de arena en la beca, ¿no? Y el otro tema que me pareció sumamente interesante fue ¿cómo te voy a explicar? La visión que tuvimos que empezar a tener con el banco. Y ahí nos proyectamos un poquito y tú dirás que la vida te lleva a veces a cosas. Pensamos en una de las cajas municipales para hacer un convenio con el banco a fin de apoyar, ¿no? ¿Pero como clientes o como sociedad? Como clientes. En realidad queríamos conocer ese mercado. Ya. Eso, bueno,
lo hizo, yo ya salí del banco y ellos hicieron Solife. Pero bueno, no le fue como hubieran querido, pero fue interesantísimo esto que te cuento, porque el NBK significó para el banco salir adelante en una estrategia de, digamos, de 4 o 5 años. Ya. En la cual te consolidas. Yo me acuerdo mucho que en ese momento pasamos al BANBIF en el ranking de bancos, porque obviamente acabas de comprarte un banco y estás más grueso, está más pesado. Exacto. Y ahí, ¿no? Empezamos bueno, ya dejé el banco y me fui a estudiar a España, regresé y entré a trabajar a una clínica que, como tú comprenderás, las rubros totalmente no opuestos, pero digamos diferentes. Y la diferencia no está en, digamos, porque tú dirás, yo doy dinero, yo doy salud, ¿no? Al final, pero fue una experiencia también. Yo estuve de gerente general de la Clínica San Borja, y la Clínica San Borja estaba pues en problemas, ¿no? Y el año 2005 me eligen decano de la Universidad de Lima, mi universidad, claro, mi facultad. Entonces voy y me quedo como director ejecutivo de la clínica, y esa es una experiencia que, bueno, no te he contado, pero yo desde el año 81 enseñaba en la Universidad de Lima, enseñé hasta el año 2008. He tenido una trayectoria también. Claro, tienes tu lado profesor. Es que es algo fantástico, ¿no? No hay mejor cosa que ser profesor. Justo no quería dejar pasar la oportunidad para preguntar, porque estamos hablando mucho de comprar bancos y de todas esas reuniones directivas. ¿Qué se necesita primero? ¿Qué crees que se necesita en el mundo profesional ahora para ser gerente de un banco? ¿Qué te piden ahora en la actualidad? Y yo te diría, mira, el tema de la banca ha cambiado fundamentalmente, ¿no? Hoy en día está más todo llevado a lo que es la parte digital. Ajá. ¿No? Todos los servicios, ¿no? Los bancos hoy día están recortando sus oficinas. Claro. El tema, yo te diría que algo que sí creo que nunca va es empatía. Ajá. Yo creo que la gente tiene empatía. A los banqueros nos ven siempre de manera media fría. Como los números. ¿No? Que me acuerdo que me hicieron una broma en la Clínica San Borja, y estaban ahí probando un nuevo ecocardiógrafo, y me dicen, a ver, que el gerente que venga, y me pasan no tiene corazón, decía, ¿no? Entonces me hicieron la broma, todo el mundo se rió, pero la idea es, yo creo que tiene que haber mucha empatía. Creo que eso es algo que se pierde un poquito. Sí. Sin embargo, yo creo que y un poco ya esta experiencia que he tenido en Caja Huancayo, que te lo comento en un ratito, realmente esta etapa de mi vida fue una etapa espectacular,
porque aparte de devolverle la salud a la gente, es impresionante. Y lo difícil que es, porque por ejemplo, si tú te pones a ver, tú para un paciente llega a emergencia, por decir, tienes que hacerle análisis, tienes que hacerle varias cosas, ¿no? Le das medicinas, no, esto no se cura con medicinas, sino tiene que haber una operación. Entras a la sala de operaciones, tienes un conjunto de instrumentos, insumos, y si por ahí, por ejemplo, te ha roto el brazo, tienes tornillos, tienes 20 cosas que tú no te imaginas y que lo tienes que manejar de una forma súper profesional, porque si no lo tienes, no lo puedes hacer, no puedes ayudar a la gente. Entonces, el esquema de trabajo es complejo, muy complejo. Yo te diría que de los más complejos que he tenido en mi vida, pero fue una experiencia, una persona que trabajaba en Pacífico, la doctora Phillips, me dijo, ¿no? Tú vienes de la banca. Me dijo, para manejar una clínica tienes que tener generosidad y humanidad. Y eso me cambió la visión, porque en realidad tienes razón, tienes que tener mucha generosidad y humanidad, porque a veces la gente se vuelve indolente de que ves a alguien ahí tirado ¿no? Y generosidad porque tienes que dar un poquito más a veces y la verdad que eso me ayudó mucho y bueno, terminé vendiéndole la clínica a Pacífico en un precio espectacular y la verdad que hoy día la clínica San Borja pues forma parte de un conglomerado impresionante de Pacífico que es tiene aliados en el extranjero. No, por todos lados. Es un monstruo. Es un monstruo, ¿no? Sí, claro. Y que obviamente hoy día no tiene las necesidades que teníamos nosotros. Claro, antes. Por ejemplo, algo que tuvimos que hacer para nuclear a la gente, porque habían trabajadores que estaban sindicalizados, ¿no? Para un poco hicimos un festival gastronómico. Lo hicimos 6 años. O sea, y la gente, olvídate, ese día todos eran amigos. Claro. Y yo con el jefe del sindicato, Claro. Todo el mundo era amigo, pero fue algo que nucleó mucho y como anécdota ayudó al entendimiento de las labores de cada uno, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, algo que aprendí ahí muchísimo fue la gente de limpieza era tratada mal. Y normalmente tenía los uniformes rotos, tenía los zapatos rotos, o sea, la ducha era ducha fría, ¿no? Entonces, con el gerente Javier Camarero, ¿no? Le pusimos buenos uniformes, una ducha, le pusimos unos, ¿cómo le llaman estos? Para poner su ropa. Lockers. Unos lockers. Entonces, y la gente misma se sintió más estimulada. Bien querida, ¿no? Más Exacto, acogida. Porque la verdad que si una clínica no está limpia, no, el resto no funciona. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ahí empezó un poco la relación entre ellos y la gerencia. La gerencia nunca los había mirado, entonces más cercanos. Al final ya querían a veces sobrepasarse, querían, ahora yo quiero
agua caliente, pero no tibia como están dando. Entonces, tranquilo, le digo. Pero la verdad que empieza una dinámica distinta, ¿no? O sea, fue una experiencia linda. Estuve desde el 2004 hasta el 2013. Uh-huh. El 11 se le vende, me quedo con Pacífico 2 años y un poquito más, que también fue otra experiencia porque era mirar la clínica sin los apremios que habíamos nosotros tenido que pasar, ¿no? Claro. Porque la clínica estaba... Pero una consulta, y después de todas estas experiencias, o sea, porque has pasado por el mundo de la banca casi toda tu vida, y saltas a la clínica, es una pregunta que siempre me gusta hacer. Después de todo lo pasado, ¿qué crees que sabes ahora que no sabías al principio? Mucho más. ¿Algún aprendizaje con el que te quedes? Mira, yo entender a la gente. Entender a la gente. Es importantísimo tener esa... Y nuevamente regreso al tema de la empatía, ¿no? Uh-huh. Es la gente de la clínica es variada. Por ejemplo, en los bancos son gente más, no remedio homogénea, sino, por ejemplo, en la clínica tienes técnicas, claro, enfermeras, uh-huh, ambas son el alma de la clínica. Sí. Tienes a los médicos, tienes los de limpieza, tienes los administrativos, claro, que pueden ser los más crueles, uh-huh, o los más empáticos posibles. Tienes gente que hace labores en sala de operaciones, tienes gente que tiene que botar los desperdicios, uh-huh, ¿no? que a veces hasta son tóxicos. Entonces, wow, ese tema te permite, o sea, me permitió a mí entender que no hay función pequeña, ¿no? El de limpieza había que revalorizarlo. Entonces, en la banca a veces no te permite ver ese tipo de cosas. Sí, hay cierto... Más duro es el negocio, quizás. Es lo que tú has dicho. Sí, ¿no? Es un poquito más duro. Acá, claro, te permites ver, pero hay, como ves, una multidisciplinariedad que no la hay en muchos negocios. O sea, pero también creo que te tienes que volver empático a la fuerza, como que viene también una situación de emergencia donde ves a una persona sufriendo y si no eres empático, ¿cómo sales de eso? Exacto. Hay otra cosa también que justo el otro día me lo crucé en algún libro, que es como para hablar del ego en los negocios. Creo que gerenciar una clínica es un gran ejemplo, porque siempre he escuchado esto de las diferencias que tienen los médicos con las enfermeras. Por ejemplo, que se cruza mucho el ego ahí y que a veces no se dejan asesorar o ayudar por el tema del ego, efectivamente. Sí, hay mucho de eso. Hay un chiste que no sé si... A ver. Me permites contarlo, pero por favor. Que estaba un contador en el baño y decía, encuentra un médico y dice, yo me parezco a Dios. ¿Ya? Yo me parezco a Dios. Y va donde su jefe y le dice, oye, mira, ese debe ser un dermatólogo. Y al día siguiente va al baño y encuentra, Dios se parece a mí. Dios se parece a mí. Era un cardiólogo. ¿Ya? Un cirujano cardiólogo. Entonces, esos egos... Claro. Porque salvan vidas. Dios se parece. Claro. Pero, por ejemplo, hay lo que llaman el momento de depresión del médico, uh-huh, cuando, por ejemplo, pierden a un paciente. Hay médicos que sí tienen todo un tema de... Se choquean. Sí. Y hay momentos en los cuales necesitan también un poco de ayuda, ¿no? Pero el médico es más, ¿cómo se dice?
más difícil de manejar, ¿no? Pero cuando estás tú gerenciando una clínica, ¿te cuesta mapear todas estas situaciones que se den? Porque asumo que hay 20 médicos y 30 sí. y el doble de enfermeras, entonces poder generarles buenos hábitos a las personas es bien complicado, ¿no? Es complicado, pero se logra buscando el tema del bienestar común. Y la verdad, ahí el tema para muchos médicos es el tema económico, ¿no? Claro. Ellos no tienen AFP, por ejemplo, ellos no tienen muchos beneficios que sí tienen otro tipo de profesiones. O sea, al ser una profesión media liberal, entonces, y ellos no querer, por ejemplo, ser doctores de la clínica, sino van a dar consulta. Independientes. Son independientes. Entonces, sí, no es una carrera más así. Es una carrera distinta, ni mala ni buena, sino simplemente distinta. Pero que al final mucha gente no tiene una AFP que pueda, donde él pueda cobrar un sueldo. Claro. ¿no? Entonces, eso también son formas que también hay que ver, ¿no? Hay que verlas. Uh-huh. Y hay que ayudarlos, ¿no? A que hagan, uno, buenas inversiones, uh-huh. Y segundo, que traten de buscar mayor conocimiento en todo el... Y en el mundo financiero, ¿cuál ha sido el aprendizaje más fuerte que te ha tocado tener? O sea, quizás algún error, quizás alguna compra fallida, o algo que te dejó mucha enseñanza en tu camino. Mira, y te digo, hay yo diría que la parte, más que un error, creo que lo que me ha caracterizado en todos estos años es algo que, decisiones en equipo. Ya. Por ejemplo, eso fue algo que al principio yo no lo tenía. ¿Por qué? Porque era el jefe de grupo, y cuando ya fui gerente, entonces ahí ya entendí la necesidad. Pero hasta ese momento, era yo, mi trabajo, no me importaba el resto, claro. Toda la gente que trabajaba conmigo, y punto, ¿no? Claro. En cambio, cuando ya estás en otra posición, ya ves, entonces tienes que preocuparte por el de acá, el de allá, y cómo todas las piezas empiezan a jugar en ese tema, ¿no? Pero sin sabores, quizá hicimos una pequeña caja con unos amigos. ¿Ya? El sinsabor fue que la vendimos a un precio muy, digamos, no el adecuado. Quizá esa es la parte que sí. Te quedaste con un bichito ahí en tu carrera. Exacto. Un sinsabor porque le metimos tanto cariño a esa caja. Yeah. Y bueno, vinieron otros y compraron, y de repente no reconocieron todo lo que se había hecho, ¿no? Entonces, Credit Chavín, una experiencia, una caja rural de Ancash, empezamos, fue realmente espectacular. A mí me gustó mucho esa experiencia. Ahí tengo otra anécdota de una señora que hacía un ají espectacular en el mercado de Huaraz. Un día me llevan ahí para tomarnos la foto, para la memoria. Entonces yo le digo, señora, ¿y a quién le vende? No, a los que vienen acá al mercado. Le digo, ¿usted no ha pensado en venderle a las pollerías? No, señor, pero ¿qué pierde? Su ají es buenazo, ¿eh? Yo cada vez que vengo le pido que me compre y me llevo a mi casa. Yo me llevo su ají a mi casa, a Lima.
Ay, señor, no me diga así. Le digo, ¿por qué usted no le puede vender a los restaurantes de acá? Claro. Intente. Después de un tiempo me comenta que sí había vendido. Y son esas cosas que empiezas a hacer, ¿no? Y eso tienen las microfinanzas. Y ahora, si tú me dices la caja Huancayo, mira, la caja es algo realmente espectacular. Porque, como te dije al principio, es importante la ayuda que se le da a los demás. Uh-huh. Y hay gente que reconoce esa ayuda. Es más, hay personas a las cuales tú le arreglas la vida, claro, con un crédito. Claro. Tú le prestas, ellos te pagan, te lo vuelves a prestar y van creciendo. Es un negocio más cercano, ¿no? El de las microfinanzas. Exactamente. Te acercas más al cliente. Te acercas más. La caja, por ejemplo, la caja Huancayo tenemos casi 600.000 clientes. Teníamos más, pero con esto de la pandemia, pandemia generó mucho problema, ¿no? ¿Cómo arrancas en Caja Huancayo? Yo soy director por COFIDE. Uh-huh. COFIDE es la Corporación Financiera de Desarrollo del Perú. Estoy de director por ellos ahí. Y estoy ya casi 6 años. Y la verdad que me siento muy cómodo. Primero porque, bueno, es algo de lo que estaba acostumbrado siempre a hacer, ¿no? Uh-huh. Que es trabajar en banca o en servicios financieros. Obviamente el agregado que hay es este plus que dan las microfinanzas, ¿no? Por ejemplo, llegué y se cambió la ley de cajas el año 17, justo uh-huh. cuando yo entro, y hemos incorporado al Banco Interamericano de Desarrollo al accionariado de la caja. Uh-huh. O sea, el BIT es ahora 7.67% dueño de la caja. Y eso ha traído montones de cosas. Ellos ponen primero un préstamo en el 2020 y el 2024 ya esa deuda se pasa a capital. Y hemos hecho la primera caja que tiene un accionista privado y que es una multilateral. Estamos en un proyecto de la Amazonía impresionante. Yo me acabo de venir la semana pasada de inaugurar la primera oficina en el Daten del Marañón, que es una provincia de Loreto. Claro. Estoy medio picoteado todavía por acá, pero el Daten es un sitio, tengo que ir a Tarapoto, de ahí en carro a Yurimaguas y en avioneta al Daten. De Yurimaguas al Daten son como 30 minutos. Claro. Es selva a selva. Yeah. Y las avionetas son pequeñas, pero nos íbamos y me decía, oye, si nos caemos acá, no nos encuentra nadie, ¿no? Porque y el paisaje de la selva pues es tan hermoso, majestuoso, claro, hermoso, precioso, los atardeceres, claro, los amaneceres, todo. Pero fuimos y encontramos cosas muy valiosas. Hemos encontrado, por ejemplo, una cooperativa uh-huh. que hace sangregrados, que hace aceite de copaiba, que hace aguajes, que hace... Después hemos ido a 40 minutos del Daten a no recuerdo el nombre ahorita, pero fuimos también a otra cooperativa, tenía paneles solares, tratamiento de agua potable, uh-huh. que no lo encuentras ahí, y la línea de producción de aguaje.
todo. Tenía todo, ¿Qué? espectacular. Entonces lo que queremos es replicar este ejemplo. Y bueno, fuimos allá, hemos estado en la inauguración de la oficina, hemos conocido a los apus, que son los representantes de las comunidades nativas, gente que muy, ¿cómo te digo? Muy gentil, Claro. Que nos ha abierto las puertas. Claro. Y la verdad que ha sido una experiencia enriquecedora, ¿no? Claro. O sea, muy interesante. Y cuando tú como tienes tiempo en las finanzas, ahora microfinanzas, con lo de Caja Huancayo, es una pregunta que siempre hago yo, pero ¿cómo te consideras tú como negociador? Porque vienes de la banca y has participado de compras de banco y todo. Duro, consultivo, agresivo, ¿cómo te ha tocado? Me ha tocado en algún momento, como dicen, bailar con la más fea, como dicen, ¿no? Claro. Porque las cosas están cuesta arriba, ¿no? Pero la verdad que yo creo que en este mercado tienes que aprender y, por ejemplo, en eso las cajas sí nos hacen, nos capacitan bastante. Por ejemplo, el tema de negociación es algo que sí se tiene que buscar. La negociación más complicada quizá haya sido, no complicada, perdón, la que hayamos tenido que ver muchos temas, ha sido la de Caja Huancayo con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque es una entidad que nos empezamos viendo el tema de buen gobierno corporativo, buscamos una serie de elementos para cumplir, y ese es un tema que hoy en día, por ejemplo, no puedo hablar por el total de las entidades financieras, pero la Caja Huancayo creo que tiene un nivel de gobierno corporativo de nivel de clase mundial. Ajá. Porque nos los ha exigido el BID y porque nosotros mismos hemos querido avanzar. Tú sabes que el principal accionista de las cajas son las municipalidades. Y eso, la municipalidad de Huancayo es nuestro principal accionista. Ellos han accedido a que el BID entre. Estamos en Muchas partes, esa negociación debe haber sido, pero pesada. Exacto. ¿No? Justamente por ese tema, y se necesita tener un equipo, un equipo que puedas, digamos, de repente tú avanzar sabiendo que tienes un grupo atrás que te sustenta, claro, que te va a ayudar en la negociación. Ahí quería aprovechar un punto que es clave. Han pasado por tus manos muchas personas, seguro, que ahora se dedican a la banca, que están gerenciando, que están ocupando puestos importantes en el sector financiero hoy día en el país. ¿Cómo los eliges tú? Cuando pasan los currículos por tu mesa, ¿qué es lo que pides? ¿Qué es lo que te fijas primero? Mira, la verdad, en esto, yo te diría 3 cosas. Ajá. La primera, ¿no? Que sean buenas personas. Buenas personas. Que es difícil. Sí. ¿No? Segundo, que tengan sentido común. Que también es difícil. Claro. Y lo tercero es que tengan conocimientos de lo que estamos, de lo que vamos a trabajar, ¿no? Sentido común es lo más difícil de encontrar. ¿Pero cómo sentido común? ¿Como criterio? Perdón. Dale. Sí, como criterio, más que criterio, enfocar las cosas con realismo, que sean personas aterrizadas, ¿no? Entonces, que en una entrevista de trabajo no te vas a dar cuenta,
Claro. Entonces tienes que en el camino ir moldeando, y eso hay que, a veces hay momentos en los cuales tú apareces como un poco drástico, pero es por el bien del grupo, que uno tiene que poner pautas Claro. que sean, digamos, Como que las reglas, severas, ¿no? como las reglas un poco más severas, ¿no? Ujú. Y sobre todo si tienes retos, ¿no? Digamos, eso, motivar es importante. Pero yo te diría, sí es buenas personas, sentido común y conocimiento de lo que hace, porque la verdad que si alguien no conoce mucho de banca, puede aprender, pero te va a demorar. Es mejor tener a alguien que ya por lo menos tenga los conceptos básicos Claro. del tema, ¿no? Y cuando hablamos sobre todo de liderar equipos, ¿tú cómo crees que te considera a ti tu gente como líder? ¿Cómo te ve y cómo te sientes tú? Mira, es una pregunta un poco difícil porque, digamos, alcanzas metas, ¿no? O sea, en mi vida profesional he alcanzado metas más que a veces de lo que se esperaba, ¿no? Ujú. Por contarte una anécdota, nosotros entramos en agosto del 94 Ujú. y en diciembre del 94 habían pronosticado que el Interbank diera una pérdida de X Sí. soles. Y dimos utilidad. Ujú. Entonces, nuevamente la sabiduría de don Carlos diciendo, hay que hacer, incentivar al resto a que haga lo mismo que han hecho ustedes, A las demás empresas del grupo. a la demás gente. Ujú. Entonces, porque ese fue un esfuerzo, pues, de un grupo de personas que realmente llegamos y nos fajamos Claro. y todo. Eso, y él decía, eso no es sostenible, porque el banco va a crecer. Y verdad, el banco ha crecido. Tú ves ahora, No, olvídate, es, una locura ahora es con todo lo que mueve el banco ahora. Y hablando de Don Carlos justo, de Rodríguez, es Rodríguez Pastor, ¿cuáles han sido tus mentores? O mencióname un mentor súper importante y alguna enseñanza que te haya dejado fuerte. bueno, don Carlos es uno de ellos. Largo plazo, Conrado Chiri es otra persona que lo tengo siempre presente. Ujú. Él, en su forma, nos transmitió todos los conceptos crediticios. Él era un ex Citibank, Ya. una persona que había tenido una trayectoria en Citibank de éxito. Una, Conrado era mucho más coloquial en decir sus, sus transmitir Mensaje, sus ¿no? mensajes. Julio Guerra, que es otra persona que es que yo le tengo mucho aprecio. Julio era mucho más estructurado, o sea, tenía una forma distinta de hacerlo, ¿no? Y así, digamos, de repente me estoy quedando con Claro, algún claro. nombre, pero sí hay personas que marcan tu vida, Claro, marcan, ¿no? claro. Y con muchos te identificas, con otros tratas de emularlos, pero dándole tu toque personal. Ujú. O sea, ¿no? Porque si tú tratas de emular a alguien, pues corres el riesgo de ser una mala copia. Tú tienes que hacer lo tuyo, pero
trayendo lo que ellos te han enseñado. Copiando lo bueno. Después, Exactamente, un poco... no, jalando de su estilo. Exactamente, y buscando aprender de ellos, pero no imitándolos, ¿no? Porque creo que ahí a veces puedes caer Como dice, la copia mala. Exacto, ¿no? Yo siempre digo que nosotros lideramos como nos han liderado en algún momento, porque siempre influye, o sea, siempre influye cómo te han liderado en algún momento, porque te hayan liderado mal o te hayan liderado bien. Si te han liderado bien, probablemente esas cosas buenas las empieces a aplicar con tu gente, con tu equipo. Y si te han liderado mal, yo creo que también, porque al final te va a decir, no quiero ser como esta persona, o no quiero ser así, y te va a hacer evitar ese tipo de comportamientos. Mira, liderar es con el ejemplo. No hay forma de que tú no lideres dando el ejemplo. Y eso es un tema importantísimo en todas las organizaciones. Claro. Eso lo decía Colin Powell, si no me equivoco, que fue secretario de Defensa de Estados Unidos hace muchos años. Y el poder te da soledad. Cuanto más arriba estás, más solo estás. Entonces, son conceptos que tú dices, claro, no, sí te pasa. Pero cuando eres gerente general, estás solo. ¿Eso es lo más complicado de ser gerente general? No sé si eso, pero yo creo que hacer un equipo, pero igual la decisión final la tienes que tomar. Claro, tú. o sea, no es que volteas a alguien, lo miras arriba y le dices, oye, ayúdame a decidir, claro, porque tú eres el que le pide ayuda. Exacto, ¿no? Entonces, a ti es el que te pide la explicación. Claro. Entonces, Colin Powell decía, uno gobierna en soledad. O sea, el gobierno de las empresas es eso, ¿no? O sea, pero eso en mi opinión, se aminora teniendo un excelente equipo. Claro, porque reduce riesgos. Reduce riesgos. Y eso es algo que... Y por ejemplo, hay gente que llega a una entidad y lo primero que hace es cambiar a todos. Creo que ese es un error. Eso no... O sea, tú no puedes entrar y cambiar a todos. Justo eso te iba a preguntar. ¿Cuál ha sido la cultura organizacional más complicada que te ha tocado? ¿O cómo la has cambiado? ¿Cómo has llevado un proceso de transformación? Quizá en los bancos es más era más disciplinado y uno es como, según dicen, como el Vaticano, de vertical. Claro. Pero la clínica, sí. Un reto complicado. Un reto complicado porque la moral de la clínica está un poco deteriorada porque había pasado problemas económicos, se le debía plata a la gente, se le debía plata a los médicos, era todo un problema, ¿no? Un día me dicen, y va a haber cuarto de pollo. Empezaron al sueldo, lo partieron en 4. Entonces iban pagando un cuarto, entonces era un cuarto de pollo. Entonces, anécdotas que yo al final me reí por el cuarto de pollo, pero después dije, mira, todo lo que pasa esta gente, la esperanza, la ilusión. Entonces, y que se jueguen con su salario. Sí, claro, es complicado, o sea, sobre todo liderar ahí cuando no hay motivación. Sí, pues. Entonces, ahí eso yo diría que fue algo duro, pero muy ejemplificador, porque sí te identificas con la gente, ¿no? De ahí, yo me acuerdo que las enfermeras al principio nos miraban así con mala cara, todo. Al final, después del festival gastronómico, claro, todo lo que dijiste, que todo se hizo, hoy hemos quedado, me veo con algunas de ellas, y yo le digo,
¿quién me quiere poner ¿cómo se llama? La vía? ¿No? Pero es gente que tiene mucho, no sé cómo explicártelo, tiene mucho que dar. Uh-huh. Yo siempre pienso que la gente tiene mucho que dar y hay que explotarla en el buen sentido de la palabra, uh-huh. Explotar sus virtudes y apoyarlos. Claro, sus atributos, sacarle el mejor jugo. Exacto. A veces te dicen, esta es la gente que te toca y bueno, no hay forma de que tengas otros. Bueno, entonces tienes que adaptarte y de eso sacar lo mejor. Sí, siempre hay que poder hacer con los recursos que se nos da, optimizar lo mejor posible. Exactamente. ¿Y alguna política que te traigas del extranjero para aplicar acá al sistema financiero que te gustaría? ¿Qué me gustaría del extranjero? Quizá el tema de transformación digital, pero algo que me lo han dicho, uh-huh. Nosotros estamos muy relacionados con CaixaBank. ¿Ya? Y la Caixa nos ha dicho... ¿Es español, creo? Sí, española. Tenemos una muy buena relación con ellos. Y no es todo digital, ni todo es a lo antiguo. Uh-huh. Hay un punto intermedio. Yo diría que hay que acordarnos que los clientes requieren no solamente lo digital. Lo digital puede ser, pero yo le decía a un amigo de la clínica, me decía, no, que ahora todo es digital, que yo... Tu cardiólogo no lo vas a hacer digital, le dije. No, pues. Entonces hay límites. Claro. Y yo creo que la banca también tiene sus límites, que es eso, ¿no? Lo digital es muy interesante, hay que digitalizarnos hacia adentro, claro. Como lo mencionamos en la caja. Hay que nosotros ser digitales y la gente que venga empiece con nosotros, porque es un error pensar que la gente de los segmentos más bajos de la población no tiene idea del tema digital, al revés. Gente muy hábil que maneja los temas digitales de otra forma, uh-huh. Mucho mejor que en algunos otros segmentos. Mira. La necesidad los hace explotar al máximo el recurso que tienen. Entonces... Claro. Interesante. Justo vamos a pasar una parte de preguntitas que es el ping-pong, Eduardo. ¿Sí? Vamos a hacerte una pregunta. Son respuestas breves a preguntas breves. Es justo la parte final del programa. Quisiera preguntarte, es ping-pong con Eduardo Morales. ¿Cuál es tu mayor fuente de inspiración? Mi familia. ¿Un libro que debería leer todo el mundo? El de... ¿Cómo se llama este libro? Se me ha ido de la cabeza, pero es de Paulo Coelho. Ay, hay sí. Uno... Por ahí saben. ¿El alquimista? Hay otro más, aparte del alquimista, pero el alquimista también es un tema interesante. ¿El mejor consejo que has recibido? De mi madre. ¿Cuál fue? Hacer bien sin mirar aquí. Ajá. ¿Dónde desconectas del trabajo? En mi casa. Yo llego a mi casa y desconecto. Adiós, chip de trabajo. Sí. Si pudieras hacer un cambio inmediato en todas las organizaciones, ¿cuál sería? Darles humanidad y generosidad. Uh-huh. Si no te dedicaras a lo que haces hoy en día, ¿qué serías? ¿O qué hubieses sido? Cantante. Si hubiera tenido otra voz. Me gusta mucho la música. Qué bueno.
Eres el primero. Yo siempre he estado esperando que alguien me responda, cantante, algo así. Eres la primera persona que me responde. ¿Y cuál quisieras que fuese tu legado para los jóvenes? Que la vida es una y que la verdad todo se hace con esfuerzo. Sé que estamos en una etapa del mundo en la cual aparentemente cada vez se requiere por toda la automatización y todas las cosas, pero yo creo que siempre el esfuerzo personal es algo que debe caracterizar a la... Que paga bien. Sí, paga bien. Eso ha sido el programa de hoy, Eduardo. La verdad que estamos contentos acá. El equipo ha disfrutado un poco de poder tener esta clase maestra, sobre todo con todo tu camino en la banca, con todo tu camino ahora en Caja Huancayo, y nos ha gustado bastante. Ya tengo varios títulos de videos que tengo ahí para poner, y muchas gracias por tu aporte. No, al contrario, Jordano, muchas gracias por la entrevista y con el mayor gusto siempre a tu disposición. Muchas gracias, encantadísimos. Gracias. Si te ha gustado este contenido, no olvides de suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita. Nos vemos en un siguiente episodio.